Ya, listo. Bueno, para hacer el recuento completo de lo que trabajamos la clase pasada, recuerden que también de ácidos grasos, entonces tenemos precisamente que son cadenas carbonadas, ¿listo? Que van a tener un solo grupo funcional, ese grupo funcional ácido, ¿listo? Y esa cadena carbonada entonces debe ser de carbonos pares, ¿listo? Entonces tenemos la cadena carbonada más pequeña de 4 carbonos y puede llegar a ser hasta 20 carbonos, ¿listo? Y que siempre va a ser de átomos pares, ¿listo? Dime. Sí, algunos casos, pero muy específicos. 22 hasta 24, pero lo general para animales es ese hasta 20. ¿Listo? Eh, em, esa cadena carbonada, entonces recuerde que puede ser saturada cuando todos los enlaces son sencillos o insaturada cuando tiene al menos un doble enlace. De insaturados, recuerde que tenemos monoinsaturados, un solo doble enlace y poliinsaturados, varios dobles enlaces. ¿Listo? Bueno, lo que les decía esterificación, entonces es la formación del enlace y se llama esterificación o enlace éster, es el característico de los lípidos porque forma precisamente un grupo funcional éster. ¿Listo? Recuerden que hablamos de los triglicéridos es cuando ese enlace éster se forma por triplicado. ¿Listo? Entonces tenemos tres ácidos grasos que se van a unir a la misma cadena. ¿Listo? Entonces, eso fue lo último que trabajamos la clase anterior. Entonces, miren acá. Tenemos entonces un triacilglicérido. Entonces, este tri quiere decir que tenemos tres ácidos grasos. Ácidos grasos en la misma molécula. ¿Listo? Tres ácidos grasos en la misma molécula. Recuerden que vamos a tener esta estructura de tres átomos de carbono. ¿Listo? Que le denominamos glicerol. Glicerol. ¿Listo? A esa estructura de tres átomos de carbono. ¿Listo? Tenemos tres ácidos grasos. ¿Listo? Entonces acá tenemos un ácido graso. ¿Listo? Acá tenemos otro ácido graso. ¿Listo? Y acá otro ácido graso. ¿Listo? Buenos días. Buenos días. Tenemos tres ácidos grasos. ¿Listo? Allí, recuerde, esos ácidos grasos se van a unir a través de un enlace que le denominamos enlace éster. ¿Listo? Entonces, en esta molécula tendríamos tres enlaces éster. ¿Listo? Y recuerde, los ácidos grasos, por ejemplo, como este que tenemos acá y no tiene ningún doble enlace, entonces es saturado. ¿Listo? Este de acá, que solo tiene un doble enlace, solo tiene un doble enlace, entonces le denominamos monoinsaturado. ¿Listo? Monoinsaturado. Pro- Dime, cuéntame. ¿Alguien me iba a hablar? Por no, sí. profe, ¿No? sí te iba a decir algo Sí, dime, que estoy cuéntame. con mi compañera María Alejandra, pues para que sepas. Porfa, escríbeme en el chat, ¿listo? Y yo ahora reviso y registro la asistencia, ¿listo? Listo, Entonces profe, los qué que pena la están de molestia. otro celular, porfa, para que lo referencien ahí en el chat, ¿listo? Listo, profe, qué pena. Listo, Gracias. no, no te preocupes, no hay problema. Listo. Y este último es poliinsaturado, porque tiene tres dobles enlaces. Poliinsaturado, ¿listo? Porque tiene tres dobles enlaces, ¿listo? Bueno, generalmente los triglicéridos van a tener esa estructura, ¿listo? Donde los tres ácidos grasos van a ser distintos, ¿listo? Tenemos generalmente, uno va a ser saturado, otro monoinsaturado y otro poliinsaturado, generalmente, ¿listo? Entonces vamos a tener triglicéridos de distinto número de carbono en sus ácidos grasos y también de distintas características en términos a saturado e insaturado. Buenos días, ¿cómo vas?
Listo. Esa es la estructura básica. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de esta estructura? Entonces, recuerde, el objetivo es los lípidos le van a entregar al organismo animal, le van a entregar pues una cantidad de energía importante. Entonces, los organismos animales, ¿qué van a hacer? No van a empezar a reservar ácido graso por ácido graso, sino lo que van a hacer es unir tres ácidos grasos en una molécula, ¿listo? Para que quede, digamos, una molécula más energética, ¿listo? Una molécula que le aporte más energía al organismo, ¿listo? Profe, Y pero el ¿es solamente objetivo de A3 o de también, A3, digamos, sí, solamente de A3? no, solamente de A3, sí, Ah, solo listo, de bien. 3, ¿listo? Gracias. Listo, con gusto. Entonces, lo que tenemos es precisamente que esta molécula va a ser de reserva, o sea, la principal función de esta molécula es reserva. ¿Y reserva dónde? En el tejido adiposo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la función principal que es de reserva y esa reserva va a ser en el tejido adiposo. Entonces, acá tenemos a el tejido adiposo. ¿Listo? Ese tejido adiposo, recuerden que les he venido comentando, es muy importante ir aprendiendo los nombres de las células. ¿Listo? Entonces, la célula del tejido adiposo se denomina adipocito. ¿Listo? Adipocito. Entonces, así como les decía, el hepatocito es la célula del hígado, ¿cierto? El miocito, la célula del músculo. El adipocito va a ser la célula del tejido adiposo. O sea que todas estas moléculas, entonces, tenemos a un ácido graso, es una molécula pequeña, la unidad fundamental de los lípidos. Cuando ya unimos a tres ácidos grasos en la misma molécula y formamos un triglicérido, ya formamos una molécula compleja, porque ya son tres ácidos grasos, o sea, tres unidades fundamentales en la misma molécula. Allí, entonces, esa molécula del triacilglicérido es la que se va a reservar en el adipocito, ¿listo? En el tejido adiposo, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el organismo animal ya ha agotado los carbohidratos, se han ingresado por alimentación, ya ha agotado los carbohidratos, se han reservado en el hígado, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir al tejido adiposo y va a empezar a sacar los triglicéridos para luego convertir esos triglicéridos en energía. ¿Listo? Bueno, los triglicéridos son, como les comento, ya una molécula compleja porque tenemos tres ácidos grasos allí enlazados. Y ese triglicérido va a ser la base estructural para formar otros lípidos que tienen importancia biológica, o sea, otros lípidos que son fundamentales para la célula. ¿Listo? Entonces, mírenlos acá. Por ejemplo, uno de ustedes ya han trabajado desde biología relacionado con la membrana celular, son los fosfolípidos, o sea, los lípidos que van a tener un grupo fosfato, se sintetizan a partir de un triacilglicérido. ¿Listo? Entonces, el triacilglicérido sería la base estructural de los fosfolípidos. ¿Listo? Entonces, mírelo acá. Acá entonces tenemos un triacilglicérido. Triacilglicérido. ¿Listo? Es un triacilglicérido. ¿Listo? El triacilglicérido, entonces recuerde, tiene estos tres carbonos, ¿listo? Como lo hemos visto ahora, estos tres carbonos es el glicerol, ¿listo? Tenemos estos tres, cada uno sería un ácido graso, cada uno de estos sería un ácido graso, ¿listo? Entonces, tenemos tres ácidos grasos. ¿Listo? Ahí tenemos la estructura básica del triacilglicérido. Entonces resulta que en ese triacilglicérido, uno de los tres ácidos grasos generalmente va a ser el tercero. ¿Listo? Este tercer ácido graso
va a ser sustituido, va a ser reemplazado por un grupo fosfato. ¿Listo? Entonces, miren, voy a identificárselos con colores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos con azul, tenemos el segundo ácido graso. Y ese segundo ácido graso, entonces va a estar acá relacionado. Miren, acá está ese segundo ácido graso. ¿Listo? El primer ácido graso que permanece todavía en la estructura, lo voy a colocar con verde. El tercer ácido graso que permanece en el primer ácido graso que permanece en la estructura, lo tenemos representado acá. ¿Listo? Y por ejemplo, con morado, por acá, con morado, vamos a tener el glicerol, que son estos tres carbonos. ¿Listo? Ese glicerol permanece acá, son estos tres carbonos que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Que precisamente un ácido graso, como les comento, que generalmente va a ser el tercero, el del carbono 3. ¿Listo? Entonces, hagamos una numeración rápida acá. Este sería el carbono 1, este sería el 2, este sería el 3. Acá tenemos el 1, el 2 y el 3. El ácido graso que es sustituido es el del tercer carbono. ¿Por quién va a ser sustituido? Entonces va a ser sustituido por un grupo fosfato. ¿Listo? Entonces es grupo fosfato. Grupo fosfato. Y este está pegado al grupo fosfato acá. Es un derivado de un aminoácido. Derivado aminoácido. Los aminoácidos son, entonces, son precisamente la unidad fundamental de las proteínas. ¿Listo? Ya en proteínas los vamos a trabajar a fondo. ¿Listo? Ahora más adelante los vamos a trabajar. Iniciemos proteínas, los vamos a trabajar. Esos derivados de aminoácidos, ¿cuáles pueden ser? Entonces, tenemos eso, tenemos acá en este cuadro. ¿Listo? Pero les voy a especificar el nombre. Entonces, el nombre de ese derivado de aminoácido puede ser colina, aquí solamente colina, porque el fosfatidil hace relación al grupo fosfato con las dos cadenas carbonadas, ¿listo? Pero les voy a especificar el nombre, sería colina, sería amina y sería serina, ¿listo? Cualquiera de esos tres puede estar acá como derivado de aminoácido, o sea, unido y enlazado a ese fosfato. ¿Listo? Generalmente el más usual para fosfolípidos es la colina. ¿Listo? Y son derivados de aminoácidos, por eso van a tener al nitrógeno. Ahora más adelante, que iniciemos proteínas, vamos a ver a el grupo amino que va a tener como característica a ese nitrógeno. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, ya digamos para conceptualizarles todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a los triglicéridos que son la base estructural para generar los fosfolípidos. ¿Listo? Entonces, para formarse un fosfolípido, ¿qué es lo que va a pasar? Se toma un triglicérido que son tres ácidos grasos enlazados al glicerol, o sea, una estructura de tres carbonos, ¿cierto? Para formar el fosfolípido, ¿qué va a pasar? Uno de los tres ácidos grasos va a salir de la molécula. ¿Listo? ¿Cuál va a ser? Va a ser generalmente el del tercer carbono. ¿Listo? Y ese ácido graso va a ser reemplazado por un grupo fosfato, por eso se denomina fosfolípido, porque va a tener un grupo fosfato, y pegado a ese grupo fosfato vamos a tener un derivado de un aminoácido. Ese derivado del aminoácido puede ser cualquiera de estos tres: colina, etanolamina, serina. Generalmente es colina. Colina es el que más va a estar vinculado a los fosfolípidos. ¿Listo? Entonces, para entender un poco mejor la estructura de los fosfolípidos, que ustedes ya la han trabajado en biología, vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces,
Nuevamente, ¿qué tenemos? Ya en un fosfolípido ya constituido. Tenemos entonces a la colina, como les decía, la colina es el que más se va a usar en fosfolípidos. Entonces la colina es el derivado del aminoácido. Esa colina va a estar unida ¿a quién? Al grupo fosfato. ¿Listo? Recuerde, el grupo fosfato es PO4. ¿Listo? Que pues representado es el fósforo rodeado precisamente por 4 oxígenos. ¿Listo? Recuerde que ya lo habíamos trabajado en carbohidratos cuando hablamos del ATP. Les decía, les hacía esta relación. Luego, ¿qué viene? Luego viene glicerol. Glicerol, entonces vamos a tener que son estos 3 carbonos. ¿Listo? 3 carbonos que me unen toda la estructura. Entonces, recuerden, este sería el primer carbono, este sería el segundo, este sería el tercero, y al tercero está unido el fosfato y el derivado del aminoácido. Recuerden que antes esta molécula era un triacilglicerio, o sea, en ese tercer carbono antes teníamos un ácido graso, que para formar el fosfolípido ha sido sustituido ese ácido graso por el fosfato y el derivado del aminoácido. ¿Listo? Y en los otros 2 carbonos permanecen los ácidos grasos del triacilglicerio. ¿Listo? Entonces, aquí estos dos son los ácidos grasos. Ácidos grasos originales del triacilglicerio. ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos un ácido graso de tipo saturado. ¿Listo? Saturado. ¿Listo? Y aquí tenemos un ácido graso de tipo monoinsaturado. Y recuerden que esas insaturaciones, o sea, esos dobles enlaces, me puede generar una curvatura en la molécula. ¿Listo? Entonces, que para generarme esa curvatura tiene que tener la isomería geométrica cis. Esa isomería geométrica cis, recuerde que me genera una curvatura en la molécula. ¿Listo? Entonces, generalmente, ustedes en biología trabajan el fosfolípido de esta manera. O sea, lo trabajan simplemente así, como una cabeza, ¿cierto? Acá, una cabeza, listo, con 2 colas, listo. Estas serían las colas. En biología generalmente lo trabajan así, ¿cierto? Pero es allá la estructura química de ese fosfolípido y ustedes trabajan en biología de esta manera. Aquí ya trabajamos la estructura química de esa representación que ustedes vieron en biología. ¿Listo? Entonces, recuerde que los lípidos, les decía que los lípidos tienen las dos polaridades. Una parte es polar y otra apolar, ¿cierto? Les decía que la parte polar es muy pequeña porque es solo un carbono. ¿Listo? Y la polar era la cadena carbonada más larga, ¿cierto? Entonces tenemos que por eso va a ser definitivamente apolar el lípido. Pero cuando tenemos los fosfolípidos, resulta que la colina y ese grupo fosfato son también de tipo polar. ¿Listo? Entonces, acá se los voy a referenciar. Esta parte, la colina y el grupo fosfato son de tipo polar. ¿Qué quiere decir polar? Que puede disolverse o estar en contacto con el agua. ¿Listo? Entonces, esta parte, fosfato y colina, el derivado del aminoácido, son polares. ¿Qué quiere decir eso? Que si ya teníamos una pequeña parte en los ácidos grasos era polar, al unirse el grupo fosfato me va a potenciar esa parte polar. ¿Listo? Entonces ya la molécula va a tomar definitivamente digamos, esas dos solubilidades. La cabeza, que está conformada por el grupo fosfato y el aminoácido, va a ser de tipo polar, o sea, puede estar en contacto con el agua. ¿Listo? Mientras que las dos cadenas carbonadas, que son las olas,
Como siguen siendo átomos de carbono, los átomos de carbono son apolares. Entonces no podrían tener contacto con el agua. Entonces ahí sigue esa ambivalencia de las dos polaridades. Entonces, ¿quién va a ser polar? La cabeza. La cabeza que va a ser polar, que está conformada por el fosfato y el derivado del aminoácido. Mientras en los ácidos grasos, son la cola van a ser de tipo apolar. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden tener contacto con el agua. ¿Listo? Entonces, de esa manera, cuando ustedes lo trabajaron en biología, por eso hablamos en los fosfolípidos conforman la membrana celular, pero van a conformar que una bicapa. ¿Listo? Es la que vamos a observar a continuación. Esa es la bicapa de fosfolípidos que conforman la membrana celular. ¿Cuáles son los fosfolípidos? Las cabezas del fosfolípido son estas moradas que observamos y las olas van a estar orientadas hacia el interior. ¿Listo? Por esa relación. Porque estamos trabajando en un medio acuoso. Siempre al interior del organismo hablamos de un medio acuoso. ¿Un medio acuoso en qué? Si está en la membrana celular, entonces en el espacio extracelular, quiere decir, por ejemplo, el plasma sanguíneo, ¿listo? O el líquido intersticial. Recuerde, intersticial, recuerde, es el que está rodeando a las células en un tejido. Tanto el plasma sanguíneo como el líquido intersticial, es decir, el espacio extracelular, vamos a tener que su mayor porcentaje es de agua. ¿Listo? Y al interior de la célula vamos a tener al citoplasma. Y el citoplasma también su mayor porcentaje es de agua. ¿Listo? El mayor porcentaje es de agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los lípidos deben estar en un medio acuoso. Y si los lípidos solos son insolubles en agua, entonces deben tener algo que los potencialice en esa parte polar para que puedan tener contacto con el agua. Los fosfolípidos, nuevamente reitero, ¿cómo potencian esa parte polar? Con el grupo fosfato. ¿Listo? Grupo fosfato y el derivado del aminoácido es generalmente la colina, potencia esa parte polar. Por ende, la cabeza, es donde está ubicada el grupo fosfato, va a estar precisamente, digamos, orientado hacia afuera, hacia el exterior de la célula, ¿cierto? Y hacia el interior de la célula, es donde tenemos contacto con el agua, debe tener contacto Profe, con el agua. o sea, Y las profe, olas, o sea que dime. el OH sería un catalizador o no. No, no, no. No, ok. No, el OH no es catalizador. O sea, ¿Por simplemente qué lo ayuda. nombras? ¿Por qué lo nombras? No, es que como dijiste que necesitaba que algo pues le ayudara a ser polar. Entonces fue más o menos, No, fue no, más es o menos el por eso. fosfato. No, no Ah, el sé si te fosfato. refieres es más bien al fosfato, ¿sí? Ah, entonces sí, No más o es menos es que OH, quedé un sino poquito. fosfato. O sea, entonces el grupo fosfato es lo que ayuda a que sea polar, para que pueda ser, Exacto. para que se El grupo solubilice. fosfato, exacto. Grupo O sea, fosfato, no OH, sino fosfato. pero el fosfato no es un catalizador. No, 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 no vendría siendo catalizador. Ok, no, es listo. el catalizador, es que ayuda a que se genere una reacción. Aquí estamos hablando de, le da la posibilidad de tener interacción con el agua, más no de reaccionar con el agua. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, no, un gusto. Bueno, entonces, tenemos la cabeza que es polar y puede tener contacto con el agua, entonces van a estar orientadas hacia la parte externa, hacia el exterior donde tenemos agua y hacia el interior citoplasma donde también tenemos agua. Y las colas, que son apolares y no pueden tener contacto con el agua, entonces van a estar precisamente orientadas hacia el interior de la membrana, donde no vamos a tener agua. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace la membrana celular o la bicapa de fosfolípidos en la membrana celular. Poder tener contacto con el agua externa e interna, pero las olas siempre van a estar orientadas hacia el interior de la membrana donde no vamos a tener agua.
¿Listo? Bueno, y la membrana, pues ustedes ya saben por biología que cumple la función de aislar el interior, ¿cierto? Aislar el interior de la célula de su medio circundante. Es una medida de protección, sin embargo, recuerde que hay un constante intercambio precisamente de la célula con su medio. ¿Intercambio de qué? Intercambio de agua, intercambio de nutrientes, como lo vimos en la parte de homeostasis, entonces de electrolitos, sodio, potasio, calcio, bicarbonato, bueno, proteínas, carbohidratos, lípidos, todo eso está fluyendo entre el interior y el exterior de la célula. Pero la membrana, los fosfolípidos, lo que hacen es evitar ese intercambio, o sea, generan una barrera. La membrana celular, también como ustedes lo habrán estudiado en biología, no solamente está constituida de fosfolípidos. También, ¿qué tenemos? Tenemos proteínas, están insertas allí entre la membrana. Entonces, aquí les voy a relacionar que estas que tenemos acá como en forma de espirales, ellas son proteínas, ¿listo? Todas estas tienen forma espiral allí en la membrana, entonces tenemos que son proteínas, ¿listo? Proteínas. Listo, esas proteínas se denominan proteínas transportadoras, que es precisamente las que permite que entre algo al interior de la célula, que haya ese intercambio. ¿Listo? Ya más adelante las vamos a trabajar cuando trabajemos la temática de proteínas, la vamos a iniciar el día de hoy. El día de hoy iniciamos esa temática de proteínas. ¿Listo? Ven, aparte de que en la membrana celular hay proteínas, también hay lípidos. Entonces, esas gotas amarillas que ustedes ven acá es otro tipo de lípidos y ya vamos a trabajar a continuación. Entonces, miren, aquí se las señalo. Estas homogotas amarillas que vemos entre la membrana, tenemos, son el colesterol. El colesterol es otro tipo de lípido y ya vamos a trabajar. El colesterol es un lípido cíclico y está presente allí en medio de la membrana para darle, digamos, entre comillas, sería como la lubricación de la membrana para permitirle que pueda moverse, ¿cierto? Que tenga cierta flexibilidad. ¿Listo? Aparte del colesterol, en la membrana tenemos a estos, a los glucolípidos. ¿Listo? Entonces, por acá se lo señalo. Glucolípidos. ¿Listo? Los glucolípidos, como su nombre lo indica, es de gluco. ¿Listo? Entonces, me refiere a que vamos a tener carbohidratos. Carbohidratos relacionados con lípidos. ¿Listo? Entonces, gluco proviene de carbohidrato y lípido. ¿Listo? Los glucolípidos están, digamos, la función de los glucolípidos es una molécula que es la unión de un carbohidrato con un lípido que está presente en la membrana para generar identificación celular. O sea, para que la célula pueda identificarse frente al organismo. ¿Listo? Ya vamos a trabajarlo, es lo que sigue para que lo entendamos mejor. ¿Listo? Pero quería que vieran, digamos, en la perspectiva que tenemos de la membrana, ¿cierto? Y esta imagen la vamos a retomar cuando veamos proteínas para especificarles las proteínas que encontramos en la membrana también. ¿Listo? Entonces, recuerden que los lípidos, hablamos en la principal función o una de sus principales funciones es la de reserva, ¿cierto? Y ya la vimos con los triglicéridos en el tejido adiposo. Pero también que tenemos precisamente allí los lípidos que van a conformar la membrana celular, o sea, la función estructural. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos entonces a los glucolípidos. ¿Los glucolípidos de dónde provienen? De los fosfolípidos. ¿Listo? Entonces, miren acá esa relación. Miren,
Acá entonces les voy a identificar nuevamente las partes. Entonces, acá tenemos un ácido graso, ¿listo? Acá tenemos otro ácido graso. Entonces, tendríamos dos ácidos grasos. Dos ácidos grasos, ¿listo? Acá tenemos al glicerol, que son esos tres carbonos que me unen a la estructura. ¿Listo? Y si tenemos en el tercer carbono un fosfato y un derivado de un aminoácido, o sea, la colina, aquí tenemos al fosfato, listo, y acá tenemos a la colina. ¿Listo? Entonces, miren acá, por ejemplo, si no tuviéramos al fosfato ni a la colina y en ese tercer carbono tuviéramos otro ácido graso, sería un triacilglicérido. ¿Listo? Pero como en el tercer carbono no tenemos ácido graso, sino un fosfato y un derivado de un aminoácido, entonces ya se convierte en un fosfolípido. ¿Listo? Ese que tenemos arriba es un fosfolípido. Para hacer un lípido, ¿qué le va a pasar? En ese tercer carbono, ¿listo? Entonces miren acá. Ese tercer carbono va a sustituir a todo este grupo. El grupo fosfato más la colina, el derivado del aminoácido, va a ser sustituido ¿por quién? Va a ser sustituido por un carbohidrato. ¿Listo? Entonces es un carbohidrato. Pregunta para ustedes, pregunta para ustedes. ¿Qué tipo de carbohidrato sería? ¿Sería triosa, tetrosa, pentosa o hexosa? ¿Cuántos carbonos tendría? Entonces miren acá, tendríamos uno acá, ¿cierto? Uno acá, dos acá, tres, cuatro, cinco, ¿cierto? Y ese está por fuera, seis. O sea, ese sería hexosa. Exo, exosa, listo. ¿Qué sería? ¿Aldosa o cetosa? ¿Cómo lo definimos? Recuerden. Cuando se cierra el ciclo, se pierde el grupo funcional aldehído cetona. Sin embargo, yo puedo seguir identificándolos. ¿Cómo los puedo identificar? De entre qué carbonos se cierra el ciclo. Si se cierra entre el carbono 1, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Aldosa. Recuerde, el grupo funcional aldehído solo puede cerrarse en el carbono 1. Y acá lo vemos. Se cierra en el carbono 1. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que se cierra en el carbono 1. Eso me identifica, es una aldosa. ¿Listo? Y hexosa porque tiene 6 carbonos. ¿Listo? Hexosa, 6 carbonos. ¿Listo? Y bueno, ya digamos el nombre específico es la galactosa. ¿Listo? Galactosa. Puede ser cualquier carbohidrato. Desde que tengamos un carbohidrato y lípidos, serían estos dos ácidos grasos, provienen de un triacilglicérido, entonces por eso lo denominamos glucolípido. Tiene carbohidrato y tiene lípidos, entonces hablamos de glucolípido. ¿Listo? Bueno, el carbohidrato puede ser cualquiera, puede ser incluso un disacárido, puede ser incluso un polisacárido. ¿Listo? Puede ser cualquier carbohidrato. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la función de los glucolípidos? Bueno, entonces, para que claro esa última parte, los glucolípidos ¿de dónde se forman? A partir de los fosfolípidos. En los fosfolípidos entonces se reemplaza el grupo fosfato y la colina del tercer carbono de glicerol por un carbohidrato.
Nuevamente reitero, puede ser cualquier carbohidrato, puede ser disacárido, polisacárido. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la función de esos glucolípidos? Como ya se los había indicado, los glucolípidos, miren dónde van a estar presentes, en la membrana celular. ¿Listo? Van a estar allí presentes. Entonces, miren, acá, entonces, estos son fosfolípidos. ¿Listo? Estos son fosfolípidos. Perdona, fosfolípidos. ¿Listo? Cada uno de estos es un fosfolípido, es decir, esta es la cabeza que tiene fosfato. ¿Listo? En los glucolípidos son estos son glucolípidos. ¿Listo? Los glucolípidos, entonces, es lo que vamos a tener. Entonces, ya en la cabeza, ¿cierto? Esa cabeza va a tener es un carbohidrato. Por ejemplo, aquí ya no tenemos solo un carbohidrato, no tenemos un monosacárido, tenemos un disacárido. ¿Listo? U oligosacárido. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la función? Identificación celular. ¿Qué quiere decir eso? Que las células de nuestro organismo, las células de un organismo animal, deben tener una identificación frente a quién? Frente al sistema inmune de ese organismo. ¿Listo? El sistema inmune, ¿qué hace? Él va a través del torrente sanguíneo y va registrando las células que se va encontrando que verificando esas células pertenecen al organismo. ¿Cómo lo verifica? Con este tipo de codificación, que es precisamente los glucolípidos. Los glucolípidos son los que van a identificarle al sistema inmune que esa célula pertenece a el cuerpo, que pertenece al organismo. ¿Listo? Si, por ejemplo, las defensas del cuerpo, que son los eritrocitos, van y se encuentran con una célula que no tenga la codificación, o sea, el glucolípido específico de ese organismo, la identifican como extraña y la empiezan a atacar. Entonces, esos serían los agentes patógenos. Entonces, cuando el sistema inmune no identifica a la célula como propia del organismo, la identifica como extraña y la empieza a atacar. ¿Listo? Entonces, para eso sirven los glucolípidos. Son los que me especifican en las células pertenecen a el organismo. Por ejemplo, a nivel de los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos, que define como tal el tipo sanguíneo. Ese tipo sanguíneo lo especifica precisamente los glucolípidos que tienen en su membrana los eritrocitos, los glóbulos rojos. Entonces, el tipo sanguíneo A tiene un tipo específico de glucolípidos allí presente en la membrana celular de los eritrocitos. Los de tipo B tienen otro glucolípido específico allí en su membrana. Los del tipo AB tienen los dos tipos de glucolípidos, los del A y los del B. Y los del grupo O, dime. Los de los no tienen ningún glucolípido en su membrana celular. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, bueno, allí entonces los glucolípidos, su función es identificación celular. ¿Listo? Identificación celular. Bueno, ya hemos trabajado la parte de lípidos hasta el momento. Claro que sí, claro que sí. Acá les voy a identificar, entonces, ¿qué hemos trabajado hasta el momento? Recuerden, empezamos con los ácidos grasos, ¿listo? Y esos ácidos grasos, ¿qué me van a generar? Me puede generar esterificación, o sea, formación de enlaces éster, y por ejemplo, lípidos complejos como los triacilglicéridos.
A partir de los triglicéridos, entonces pueden llegar a formar los fosfolípidos, ¿listo? Por ejemplo, a fosfolípidos, los tenemos acá, o los glucolípidos, ¿listo? Todos ellos, como van a contener ácidos grasos y son de tipo lineal, o sea, son cadenas abiertas, ¿listo? Cadenas abiertas. Entonces recuerden que ellos van a ser de tipo saponificable. Saponificable. Recuerden que saponificable es este sapón que forma jabón. ¿Listo? Sapón, entonces es jabón. ¿Listo? Entonces, a partir de la grasa animal, que son los triacilglicéridos, es el tejido adiposo, es a través de una reacción que es la saponificación, es convertir esa grasa en jabón, es como se fabrican los jabones y nosotros cotidianamente usamos. ¿Listo? También con ella también se podría fabricar. No, no se usa. Listo. Entonces, los lípidos, recuerden, ese es el punto de clasificación. A partir de si son lípidos lineales, contienen ácidos grasos, van a ser saponificables. ¿Listo? ¿Por qué les hago esta relación en este momento nuevamente? Porque pues, la hicimos al inicio. Porque ahora vamos a empezar a trabajar el otro tipo de lípidos, que son los insaponificables. ¿Por qué van a ser insaponificables? Porque precisamente van a ser cíclicos, van a ser cadenas cerradas. ¿Listo? Entonces, los saponificables, cadenas abiertas, los insaponificables, insaponificables. Entonces, recuerde este in, ¿qué me quiere decir? No. ¿Listo? No se puede convertir en jabón. ¿Listo? Sapor, recuerde, es jabón. Entonces, no se puede convertir en jabón. ¿Por qué no se puede convertir en jabón? Porque son compuestos cíclicos. O lípidos cíclicos. Cíclicos. ¿Listo? Como ejemplo de esos lípidos insaponificables, entonces vamos a tener a los esteroides. ¿Listo? Los esteroides son lípidos cíclicos. ¿Listo? Entonces, los esteroides son lípidos cíclicos y van a tener como unidad estructural a estos ciclos. ¿Listo? Entonces, miren, son 3 ciclos hexagonales, o sea, de 6 átomos de carbono y uno pentagonal. ¿Listo? Entonces, miren acá. Tenemos entonces 3 ciclos. ¿Listo? 3 ciclos hexagonales. ¿Listo? De 6 átomos de carbono, ¿cierto? Y uno, solo uno, un ciclo que va a ser pentagonal. O sea, de 5 átomos de carbono. Más específicamente, el nombre como tal de esa estructura base de los esteroides se denomina ciclopentano per hidrofenantreno. ¿Listo? Esa es la unidad estructural de los esteroides. Unidad estructural. Es la unidad estructural de los esteroides. ¿Listo? Entonces, se denomina ciclopentano perhidrofenantreno, donde tenemos 3 ciclos hexagonales y uno pentagonal estructural. Todos los esteroides van a tener esos ciclos.
¿Qué diferencia un esteroide de otro? Lo diferencia precisamente qué sustituyentes vamos a tener. Entonces vamos a tener radicales, como lo vimos en química orgánica, o grupos funcionales. ¿Listo? Entonces, los esteroides son lípidos de tipo insaponificable porque son ciclos. ¿Listo? Como lo vemos allí. El esteroide más importante para un organismo animal es el colesterol. ¿Listo? El colesterol es el lípido esteroideo más importante para animales. ¿Por qué? Porque los animales a partir del colesterol pueden sintetizar todos los otros esteroides. ¿Listo? Miremos el colesterol en su estructura. ¿Qué vamos a tener en la estructura del colesterol? Entonces vamos a tener un grupo funcional alcohol, ¿listo? Y esta cadena carbonada, ¿listo? Y acá, entonces miren esta estructura, que es la estructura base, ¿listo? La estructura base de todos los esteroides, que ya sabemos que se denomina ciclopentano per hidrofenantreno. ¿Listo? ¿Y qué lo diferencia? Entonces, vamos a tener un grupo funcional alcohol y acá una cadena carbonada. ¿Listo? Carbonada, o sea, un radical. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el organismo animal? Toma el colesterol y empieza a sintetizar los otros esteroides. ¿Cómo? Cambiando, por ejemplo, grupos funcionales, cambiando su cadena radical. ¿Listo? Transformándola en otros grupos funcionales o en otros radicales. Entonces, por ejemplo, veamos los principales esteroides podemos ver. Generalmente los esteroides así siempre los asociamos con hormonas sexuales. Entonces tenemos como ejemplo a ese tipo de hormonas. Tenemos a la testosterona, tenemos a la progesterona y tenemos al estradiol. Son hormonas precisamente que van a tener su origen lipídico, o sea, su estructura química va a ser lipídica, derivados del colesterol. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos que serían derivados del colesterol. Entonces, miren, nuevamente tenemos a la estructura del ciclopentano perhidrofenantreno, como la tenemos en todos los esteroides, ¿listo? ¿Y qué tenemos de diferente? Entonces, miremos nuevamente el colesterol. Miren el colesterol. Tenemos el grupo OH, ¿cierto? El grupo funcional alcohol. En la testosterona, por ejemplo, vamos a tener en vez de grupo H, un grupo funcional cetona. ¿Listo? Miren acá, entonces tenemos cetona. ¿Listo? Y miren acá que teníamos en el colesterol, perdón. También fue hacia adelante. Listo. Que teníamos una cadena carbonada, ¿cierto? Ahora, en la testosterona ya no tenemos esa cadena carbonada, sino vamos a tener un grupo funcional. El grupo funcional alcohol. Alcohol. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede frente a la síntesis de los otros esteroides. Se toma como base al colesterol y se va modificando radicales, grupos funcionales. Por ejemplo, la progesterona sigue teniendo o cambia más bien del colesterol, su grupo H, nuevamente por un grupo funcional cetona, listo. Y acá vamos a tener otro grupo funcional cetona, listo. Aquí tenemos otra cetona, listo, cetona. Y en el estradiol
tenemos que conserva el mismo grupo funcional alcohol del colesterol, alcohol, y acá vamos a tener otro alcohol. ¿Listo? Bueno, vamos a otro tipo de lípidos insaponificables. Entonces, los eicosanoides también son insaponificables. Nuevamente, ¿por qué van a ser insaponificables? Porque son cíclicos. ¿Listo? Y ellos van a provenir ¿de quién? Van a provenir de ácidos grasos. ¿Listo? Pero ácidos grasos especiales. Ácidos grasos que sean de 20 átomos de carbono. ¿Listo? Por eso se denominan eicos. ¿Listo? Este eicos, entonces, en la tabla, precisamente prefijos de números de carbonos, trabajamos en química orgánica. Eicos se refería precisamente a qué? A 20 carbonos. Eicos era el prefijo para una cadena carbonada de 20 átomos de carbono. ¿Listo? Pero hay un detalle adicional. Aparte de ser de 20 átomos de carbono, también tiene que ser de qué manera. Perdona. Me movió. Tiene que ser poliinsaturados. Poliinsaturados. ¿Listo? O sea, más de un doble enlace. Insaturados. ¿Listo? Entonces miren acá. Tiene que ser de 20 átomos de carbono. ¿Listo? Son derivados de ácidos grasos. ¿Listo? Un ácido graso de 20 átomos de carbono. Por eso eleicos significa 20. ¿Listo? Y aparte de ello, tienen que ser poliinsaturados, es decir, deben tener varios dobles enlaces. ¿Listo? Esos dobles enlaces, como ya lo hemos trabajado, recuerden que cada doble enlace lo que va a hacer es generarme una curvatura en la molécula. Si yo tengo solo uno, voy a generar una curvatura mínima. Si ya tengo dos o tres, se va a curvar tanto la molécula que va a llegar a ciclarse, va a llegar a cerrarse. ¿Listo? Sin embargo, sigue conservando su grupo funcional ácido, ¿cierto? Pero llega a ciclarse, llega a cerrarse. ¿Listo? Bueno, entonces nuevamente, eicosanoides derivados de ácidos grasos de 20 átomos de carbono y tienen que ser poliinsaturados. Son insaponificables porque se cierran, se vuelven cíclicos. ¿Listo? Bueno, vamos a ver ejemplos de estos eicosanoides. Entonces, miren, los eicosanoides generalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a generarse a partir de los fosfolípidos. Entonces miren un fosfolípido acá que tenemos en la membrana celular. ¿Listo? Entonces miren acá tenemos a los 3 carbonos del glicerol. ¿Listo? Glicerol. Y a 2 ácidos grasos. Entonces del fosfolípido, ¿a quién vamos a tomar? Recuerden en los fosfolípidos decíamos, o bueno, desde los triacilglicéridos, triacilglicéridos, 3 cadenas carbonadas, les decía que una era saturada, otra monoinsaturada y otra poliinsaturada. Entonces, en los fosfolípidos van a quedar cadenas poliinsaturadas. Entonces, de los fosfolípidos, para formar los eicosanoides, ¿qué ácido graso se va a tomar? Se va a tomar el ácido graso poliinsaturado. ¿Listo? Entonces, para poder conformar a un eicosanoide a partir de un fosfolípido, ¿qué es lo que debemos tomar? Entonces, debemos tomar al ácido graso, ¿listo? De ese fosfolípido que cumpla dos condiciones. ¿Cuáles son? Que tenga 20 átomos de carbono, recuerden que por eso es eicos,
20 átomos de carbono. ¿Y qué otra condición tiene que cumplir? Entonces, que sea poliinsaturado. Para poder formar al icosanoide, entonces tiene que tener esas dos condiciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este fosfolípido, para formar el icosanoide no se puede tomar el primer ácido graso. Porque el primer ácido graso es saturado. Entonces no nos sirve para formar icosanoides. Por eso tomamos el segundo, que es poliinsaturado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a romper el enlace éster que tiene el fosfolípido, rompe ese enlace éster y queda libre el ácido graso. Como es poliinsaturado, entonces, ¿qué le va a pasar a ese ácido graso? Se va a empezar a torsionar sobre sí mismo. ¿Listo? Entonces, se va a torsionar tanto que va a llegar precisamente a formar un ciclo. ¿Listo? Entonces, miren, esas cuatro insaturaciones teníamos acá, estos cuatro dobles enlaces, es lo que va a permitir el icosanoide se torsione tanto que llegue a cerrarse. ¿Listo? Y vamos a ver los ejemplos. Miren, por ejemplo, acá tenemos a las prostaglandinas, que son un ejemplo de icosanoides, a los tromboxanos y a los leucotrienos. ¿Listo? Bueno, para que entendamos el contexto mejor, entonces los icosanoides, al igual que los esteroides, también van a ser hormonas. Nosotros ya hemos trabajado algo de hormonas, aunque lo vamos a profundizar más adelante. Eh, Tenemos, entonces, las hormonas son señales que le van a indicar al organismo que haga algo, ¿listo? A las células que cumplan una función en determinado caso. Planteamos un ejemplo. Si, por ejemplo, un tejido es golpeado, impactado, o sea, se genera una contusión en un tejido, o si se genera una laceración, o sea, una herida, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las células de ese tejido afectado, de ese tejido que ha sufrido una contusión o que ha sufrido una laceración, va a empezar a tomar los fosfolípidos de esas células afectadas. El organismo va a empezar a tomar a los ácidos grasos de 20 átomos de carbono poliinsaturados, los libera, rompiendo el enlace lo libera el fosfolípido y va a generar las siguientes hormonas. La prostaglandina, que es un icosanoide, tiene la función de ¿qué? Una función de generar inflamación. Las prostaglandinas son inflamatorias. Inflamación. ¿Por qué se necesita ante una contusión o ante una laceración? ¿Por qué se necesita que el tejido se inflame? Para generar espacio entre, pues ya en un tejido serían entre los capilares o los vasos sanguíneos, para que aumente su diámetro y fluya más rápidamente el torrente sanguíneo hacia esa contusión o hacia esa laceración. ¿Para qué? Para que puedan llegar plaquetas, si es una laceración, una herida, lleguen plaquetas ¿a qué? A taponar y evitar que el flujo sanguíneo salga al exterior. Si es una laceración, también, ¿qué es lo que tiene que llegar? Tiene que llegar precisamente el sistema inmune, o sea, los leucocitos, para que controle la posible infección, los posibles agentes patógenos que hayan llegado del exterior. ¿Me vas a preguntar algo, Sandra? ¿No? Listo. Entonces, las prostaglandinas inflaman el tejido para que el flujo sanguíneo llegue más rápidamente y pueda colaborar en la situación que se está generando. También se van a generar tromboxanos. Los tromboxanos me van a generar procesos de coagulación. ¿Con quién van a estar vinculados los tromboxanos? Van a estar vinculados
van a estar vinculados con las plaquetas. ¿Listo? Plaquetas. ¿Listo? Entonces, más o menos, entre comillas, van a empezar a unirse plaquetas para generar procesos de coagulación. ¿Listo? Y los leucotrienos van a estimular ¿a quién? A los leucocitos, precisamente son son las defensas del organismo. Entonces, los leucotrienos van a activar leucocitos. Recuerden que los leucocitos son los glóbulos blancos. ¿Listo? Y eso me va a generar entonces procesos de inmunes. Inmunes. O sea, las defensas del organismo. ¿Listo? Listo. Entonces, esos son ejemplos de icosanoides, o sea, de 20 átomos de carbono, de ácidos grasos de 20 átomos de carbono que se vuelven cíclicos para cumplir esas tres funciones. Dime. Ese, listo. Las prostaglandinas lo que me van a generar es procesos de inflamación. Cuando hay una contusión o una laceración, el organismo inflama el tejido ahí mismo para que el flujo sanguíneo vaya más rápido a ese tejido y puedan llegar elementos que le sirvan para contrarrestar eso. Que es, por ejemplo, plaquetas, si hay una laceración, para contener el flujo de sangre hacia el exterior y pues para que lleguen elementos del sistema inmune y controlen la infección, posible infección que hay allí. ¿Listo? Bueno, un gusto. Bueno, muchachos, ya le dimos la vuelta a este mapa conceptual. ¿Listo? Ya trabajamos toda la parte de lípidos, entonces están formados por principalmente carbono e hidrógeno, en menor proporción el oxígeno, en menor proporción el fósforo. ¿Listo? Que se clasifican en saponificables e insaponificables, saponificables que se puede convertir en jabón, insaponificables que no se pueden convertir en jabón. Saponificables, ¿por qué? Porque van a contener ácidos grasos y van a ser de cadena abierta. ¿Listo? Esa cadena, recuerde que puede ser cadena corta, media o larga, ¿cierto? Y esa cadena puede ser saturada, todos los enlaces sencillos, o insaturada, al menos un doble enlace. Monoinsaturada, un solo doble enlace, poliinsaturada, dos o más dobles enlaces. Y esas insaturaciones, esos dobles enlaces pueden tener dos tipos de geometría: cis, que genera curvatura en el lípido, o trans, que me genera el lípido lineal. ¿Listo? No me genera ninguna curvatura. Los lípidos simples es cuando se esterifica solo un ácido graso. Recuerde que vimos la primera reacción, era solo un ácido graso, se esterificaba con un alcohol. Cuando es solo un ácido graso me van a formar las ceras. ¿Listo? Cuando ya son tres ácidos grasos los que se esterifican, me genera el triacilglicérido, o sea, la molécula de reserva. ¿Listo? De ese triacilglicérido, entonces recuerden que se forman los lípidos complejos. El fosfolípido, que es cuando tenemos un grupo fosfato, ¿cierto? Que de ese triacilglicérido se reemplaza un ácido graso por un grupo fosfato. ¿Listo? Glucolípido es cuando de ese fosfolípido se reemplaza ese grupo fosfato por un carbohidrato. ¿Listo? Y sulfolípido y aminolípido, los aminolípidos los vamos a trabajar en proteínas, porque ya la vinculación con un aminoácido. ¿Listo? Y los insaponificables son los cíclicos, los que ya tenemos un ciclo, como los esteroides derivados del colesterol, y los eosanoides, que son ácidos grasos cíclicos de 20 átomos de carbono. Y les he comentado todo el tiempo, los lípidos tienen dos polaridades. Apolar, el grupo funcional ácido, ¿cierto? Que se potencializa con el grupo fosfato para formarme la cabeza del lípido, que puede tener interacción con el agua.
y no polar o apolar, que es la cadena carbonada. ¿Listo? Bueno, listo, muchachos. Con eso terminamos la parte de lípidos. ¿Listo? Y